9:39 en ahora, seguimos en Desayunos Informales, nos queda un tramo más, ya va a venir Diego Jocas para hablar de deportes, pero antes, otra entrevista. Sí, les contamos que septiembre fue el mes con mayor conflictividad sindical desde que comenzó el actual gobierno, según un índice que lleva mes a mes la Universidad Católica. Según ese índice, la conflictividad en septiembre fue la mayor desde 2017. Parte estuvo justificada por el paro general que realizó el PIT-CNT, pero no solo por eso. Para averiguar más sobre por qué pasó esto y qué nos espera de aquí en adelante en el tema de la conflictividad sindical, recibimos a Eloísa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cuánto tiene que ver el paro general? ¿Cuánto tiene que ver que se estuviera discutiendo una rendición de cuentas con esta conflictividad que tuvimos en septiembre? Bueno, todo tiene que ver. Ahí está. Como bien decías, la conflictividad global fue la que aumentó y se disparó en el mes de septiembre. Esto se explica por el paro general, sin dudas. Nosotros medimos, un poco para también que la gente tenga idea, medimos la conflictividad sectorial y la conflictividad global mes a mes y llevamos una estadística desde el año 95. Y vamos mirando, mes a mes, pero además periodo a periodo de gobierno, primeros, segundos años de gobierno, tercero, y vamos comparando a lo largo de la historia cuál es la dinámica de esa conflictividad global. En este mes, desde que asume este gobierno, es cierto que la conflictividad global es la más alta que hemos tenido. De hecho, es una conflictividad que se explica por el paro general. Nosotros este año vamos 3 paros generales, dos parciales, dos de 24 horas y uno parcial. En este caso fue un paro de 24 horas con adhesión del transporte, con adhesión del magisterio, una adhesión, como bien se levantó en prensa y demás, más grande que en otros paros. Creo que también influyó que tuvo preparación, fue un paro preparado, con mucho, y que en marzo tuvimos un paro que también fue general, ¿se acuerdan? Por el Día de la Mujer, que fue el Día de la Mujer, que se conmemoraba el Día de la Mujer, y además contra la LUC, contra la derogación de los 135 artículos, que hizo que fuera un paro cargado, que se votó 2 veces en asamblea, tuvo otros inconvenientes que creo que ahí también afectó, en ese caso, la adhesión. Y bueno, y en este caso se disparó, es verdad. ¿Y ustedes cómo miden ahí la adhesión? Que es toda una discusión, ¿no? Porque en general al cierre de cada jornada el PIT-CNT da su cifra, desde el gobierno muchas veces se discute, a veces hay algunas encuestas de opinión pública que también miden si se hizo o no se hizo. ¿Ustedes cómo lo miden? Ahí va, nosotros siempre tomamos, para medir la adhesión, hacemos nuestra metodología siempre es la misma y es llamar empresarios por rama y sindicatos. O sea, siempre estamos en contacto con la fuente, digamos. Nosotros no contamos la adhesión, sabemos que en este paro en realidad nosotros nos dio nuestra adhesión, que calculamos un poco menos que la que se divulgó, pero en definitiva es cierto que fue un paro que tuvo más adhesión que el resto. De hecho, por eso se dispara y vemos ese pico tan grande en la conflictividad. A la misma vez, si nosotros pensamos en la conflictividad sectorial, sigue siendo baja, digamos, para las estadísticas, de nuevo, como esto es una tasa y lo que nosotros medimos es una relación de, bueno, cuántas jornadas se pierden por un conflicto de trabajo en relación a cuántas se deberían haber perdido, digamos, si no existiera ese conflicto. Y eso hace que si nosotros miramos en el tiempo, no necesariamente hay una conflictividad elevada como en otros periodos. Y paros generales vamos 3, que si también comparamos con otros periodos, en general es difícil hacer un promedio de paros generales, pero de 4 a 6 es normal que sucedan. Tenemos, por ejemplo, el año 2022, por un tema de contexto, hubo 12 paros generales. En el año 2014 creo que hubo 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que se explica, como vos me decías al principio, sin duda, coyunturas que son evidentes. Por ejemplo, como decíamos en diciembre, ¿se acuerdan cuando estuve en el programa? Les decía, el año que viene va a aumentar la conflictividad. Bueno, evidentemente comparamos con los primeros 2 años de este gobierno, que fue pandemia y que tuvo sus características, pero a la misma vez hay factores que son tendencias naturales de la conflictividad y que son sanas que sucede. Hay una rendición de cuentas, hay una ronda de negociación colectiva, ahora tenemos coyunturas de la reforma de la educación y la seguridad social. Otros componentes como puede ser la negociación colectiva y las modificaciones de la ley o la personería jurídica, temas que tiene que ver con las relaciones laborales y sobre todo con la búsqueda con la reflexión de un futuro, ¿no? Y hacia dónde van en este sentido estos temas, ¿no? Ahora, lo deberíamos pensar como estamos yendo y en una conflictividad que es normal para la cantidad de temas que están y el momento del cronograma o del calendario en el que estamos,
o está pasando algo más? Porque veía Matías da Silva, que compañero de la producción, había estado mirando para atrás con los otros registros que ustedes tenían y encontraba que desde 2005 el índice de conflictividad solo encontró un mes, que fue agosto de 2015, donde hubo un valor mensual mayor al que ustedes registraron en septiembre. O sea, parecía que es una conflictividad alta mirando. Es alta global, mirando un periodo de tiempo. Es alta global, tenés toda la razón, 2015-2016 tuvimos unos valores similares en términos de, es verdad. Y también es cierto que, a ver, estos son coyunturas y son momentos. Vos fíjate que venís de 2 años, que es súper importante, de 2 años en que en realidad todo lo que implica paros, movilizaciones, también estuvieron muy bajas por la emergencia sanitaria, por la imposibilidad de los trabajadores de reunirse, por incertidumbres de un montón de tipo. El año pasado yo esperaba que quizás con la ronda de negociación y bueno, también se venía bajando el salario real por los indicadores, incluso económicos, quizás que hubiera un poco más de conflictividad y no hubo, ni siquiera por la ronda, que eran 182 grupos negociando, si mal no recuerdo, niveles tan altos. O sea, este año, este septiembre es verdad que se disparó, pero también es verdad que se explica que es la global la que se disparó y se explica por el paro general. Nosotros estudiamos la conflictividad global y la sectorial. Y la sectorial, si vos me decís para adelante, ¿qué espero? Yo espero que aumente la sectorial. En la educación, o sea, de nuevo, la educación seguramente va a aumentar, pero la global, excepto que haya un paro general parecido a no esperamos que siga aumentando a esos niveles, que siempre se dan por coyunturas concretas y por cuestiones, ahora por supuesto que fue la rendición de cuentas, por supuesto que hay como muchos temas, que además son temas que, si vos me preguntabas en 2019, de hecho nos preguntaron y nosotros dijimos el año que viene va a aumentar, ¿no? Porque cambiaba el signo de un gobierno, siempre sucede cuando esto pasa, no porque viniera en particular. Claro, se viene el presupuesto, siempre hay rendición, siempre hay temas que ya sabemos que naturalmente la disparan. Sin embargo, bueno, por la pandemia y por un factor que no esperábamos, digamos, esto cambió y se modificó. Y esto hace que, por eso para nosotros siempre que hablamos bueno, obviamente que lo estudiamos desde la academia, pero siempre que hablamos de este índice, hablamos de la importancia de entender que, bueno, que hay que mirarlo, que hay que interpretarlo en qué está pasando. En ese sentido, me estaba fijando en las estadísticas del primer semestre de los últimos 4 años. Y ahí vos ves que, por ejemplo, si bien en el primer semestre de este año hubo más conflictos que en el de 2019, en el 2019 hubo 10 ocupaciones, sin embargo en el 2022 hubo 4. Claro. O sea, no hay como el correlato entre la cantidad de... Hablando del primer semestre, ahora si sumamos el segundo seguramente va a haber más por todo lo que pasó en la educación. Sí, ya vamos como 10. Ahí va, pero de todas formas tampoco lo tenemos al segundo semestre de 2019, que posiblemente haya habido más también. Totalmente, sí. De hecho, 2018 y 2019 hubo un promedio de 30, 33 ocupaciones. Claro. Y es cierto que ahora bajaron. Obviamente que también en eso la LUC seguramente influya. Y bueno, y cambia un poco el sentido ahí de la ocupación, luego de la LUC, ¿no? Ahí hay un tema concreto que también tiene múltiples aristas y que no me voy a meter, pero sí es cierto que han bajado, ¿no? Y también es cierto que la conflictividad sectorial va a seguir aumentando, ¿tá? Seguramente en estos meses, y que lo que queda en el periodo del gobierno, hay un montón de temas que no se pudieron ocupar antes y que seguramente también traigan, bueno, discrepancias y movimiento de los actores sociales. ¿Qué sectores tienen que renovar acuerdos y podemos pensar que puede haber conflictos sectoriales? No, y seguro vamos a tener conflictos en el sector de la educación. Hay un tema sectorial que nosotros siempre lo explicamos y es el de la construcción, que si ustedes ven de hecho fue la rama con mayor conflictividad ahora, siempre tiene que ver no solo por la potencia y el grado de adhesión, que es lo que nosotros medimos del Zunca, sino que cuando lamentablemente hay accidentes de trabajo, que sucede más a menudo de lo que quisiéramos, hay un paro automático decidido por asamblea al día siguiente, que es de 4 horas, entonces eso ya de por sí nos levanta el índice a veces cuando no lo esperábamos, pero bueno, son temas que no se pueden, por supuesto, estimar. Y bueno, yo diría que las reformas son las que estamos esperando que con este contexto, seguridad social. ¿Y es habitual que la conflictividad aumente a medida que nos aproximamos al año electoral? Sí,
Sí. O sea, Te tiene diría que- fines electorales también el Sí. impulso de la conflictividad. No en el último año, yo te diría que en el último año la tendencia siempre es que en general baja porque los actores están con la energía en la campaña, el PIT-CNT está con la... Digo, en general hay como que ahí vemos que tiende a bajar, pero Y sí... seguramente hay decisiones estratégicas de parte de Por los supuesto. actores para evitar que les salten conflictos ese año. Por supuesto. Es que las relaciones laborales por eso son tan ricas y tan interesantes, porque influyen en un montón de otras cuestiones. Y bueno, y el índice, lo que nosotros intentamos hacer con el índice es eso. Es un indicador de las relaciones de trabajo, pero a la misma vez de estabilidad, de consenso social. Por eso es una estadística que lleva la Organización Internacional del Trabajo y es internacional, digamos. Eloísa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la UCUDAL. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Nosotros ahora